Buenos días y bienvenidos nuevamente al quinto Congreso Internacional de Formación Permanente Feminismo Digital, los derechos de las mujeres en la era de Internet. Esta breve ponencia tiene como objetivo reimaginar la gobernanza de la inteligencia artificial desde una ética feminista, un enfoque basado en derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. La inteligencia artificial está, desde luego, transformando rápidamente los aspectos fundamentales de la vida humana, desde cómo accedemos a servicios básicos hasta cómo se toman las decisiones en áreas críticas, como la justicia, la educación y la salud. La inteligencia artificial promete, desde luego, eficiencia, innovación y productividad. Sin embargo, junto con estas oportunidades, emergen también preocupaciones profundas sobre el impacto en los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Nos encontramos, por tanto, ante una disyuntiva histórica. Las máquinas de aprendizaje, los algoritmos, por sofisticados que sean, no deben operar ajenos al contexto y al control humano. Deben estar diseñados para servir objetivos definidos por y para seres humanos, tanto hombres como mujeres, respetando la dignidad humana como valor central de nuestra sociedad internacional. Esta ponencia propone, no obstante, una relectura de la gobernanza de la inteligencia artificial desde una ética feminista, entrelazada con un enfoque basado en derechos humanos y comprometida con los principios democráticos y del Estado de Derecho. No se trata solamente de identificar los problemas actuales, sino de imaginar futuros alternativos donde la inteligencia artificial sea el motor del cambio, una herramienta de justicia, no de exclusión. La inteligencia artificial no es neutral. Como cada modelo, cada decisión algorítmica refleja estructuras de poder, suposiciones ideológicas, sesgos históricos. Como bien lo expresa Cathy O'Neill, los algoritmos son opiniones codificadas, matemática politizada. Vivimos una concentración sin precedentes de poder tecnológico. Un ínfimo número de empresas que dominan la infraestructura, la recopilación de datos, el conocimiento técnico, la narrativa de innovación en el uso de la inteligencia artificial. Esto no solo consolida asimetrías globales, sino que también puede llegar a reproducir hasta cierto punto lógicas patriarcales, extractivas, coloniales, que profundizan las desigualdades tanto a nivel nacional como internacional. Desde una ética feminista, desde el punto de vista de la igualdad, esto resulta inaceptable. Una gobernanza democrática de la inteligencia artificial exige redistribuir el poder epistemológico, económico y político. La pregunta no es solamente cómo funciona un algoritmo, sino quién lo diseña, con qué propósito, con qué datos cuenta, bajo qué condiciones de rendición de cuentas, quién lo supervisa. Los derechos humanos y la protección internacional de los derechos humanos a esta altura ha de ser el punto de referencia, el marco vivo y dinámico para garantizar que el uso, el despliegue de la inteligencia artificial pueda justo contribuir al progreso en la protección de los derechos y libertades fundamentales. El corpus de los derechos humanos, aunque anterior a la revolución digital, proporciona un armazón normativo sólido y flexible. El gran corpus de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, tanto a nivel universal como a nivel regional, que son, como bien lo ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instrumentos vivos, deben de ser y son capaces de adaptarse a los nuevos desafíos, como los planteados por la inteligencia artificial. El derecho a la privacidad, por ejemplo, ha de interpretarse de forma amplia para incluir aspectos no tenidos en cuenta en los años 50 o 60 cuando se han adoptado los tratados generales de derecho internacional de los derechos humanos. La vigilancia algorítmica, por ejemplo, el perfilado masivo, la minería de datos sensibles,
El derecho a la no discriminación, desde luego, debe responder al sesgo automatizado que reproduce estereotipos de género o de raza o de clase. Esta cuestión ya ha sido, desde luego, anticipada en la especialización del derecho internacional de los derechos humanos, pero la digitalización trae consigo no solamente nuevas cuestiones en la agenda internacional, sino también nuevos retos y amenazas. El derecho al juicio justo debe incorporar salvaguardias ante decisiones judiciales influenciadas por la inteligencia artificial o redactadas, generadas por la inteligencia artificial. Como ya hemos mencionado, tratados fundamentales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los pactos de Nueva York sobre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, incluso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los marcos regionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos o la Convención Americana de Derechos Humanos, deben actualizarse también mediante protocolos o interpretación dinámica, progresiva, pero para integrar plenamente los desafíos de la era algorítmica, un instrumento jurídico vinculante de alcance universal que plasme expressis verbis las modificaciones, las ampliaciones en la definición, aplicación e interpretación de los derechos humanos en la era digital sería, desde luego, lo deseable. También a esta altura, en la evolución del derecho internacional y su aplicación en los distintos ordenamientos jurídicos internos, es claro que la gobernanza feminista del ciclo de vida de la inteligencia artificial, para que sea verdaderamente transformador, debe, desde luego, ser observado a lo largo de todo el ciclo de su vida. Y, desde luego, un modelo de gobernanza feminista desde la ética, de la protección de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la democracia, ha de luego ser presente desde el diseño, requiriéndose la co-creación con las comunidades afectadas, con los grupos vulnerables, de forma interdisciplinar, para que puedan integrar los saberes situados, los saberes feministas, indígenas, populares, de las personas con discapacidades. En la gobernanza de los datos es, de hecho, imperativo interrogar qué se recolecta, con qué fin se recolecta y bajo qué mando. Los datos no son neutros. La transparencia, el consentimiento informado, la soberanía digital deben ser pilares fundamentales que informen el proceso íntegro en la inteligencia artificial. No solamente en su diseño, en la gobernanza de los datos, en el despliegue, tanto como en la supervisión. En el despliegue, desde luego, debe aplicarse el principio de precaución. Si los riesgos para los derechos humanos no pueden mitigarse, el sistema debe ser implementado. Y en la supervisión se necesitan mecanismos independientes, mecanismos vinculantes con participación de la sociedad civil que puedan auditar, evaluar, suspender sistemas dañinos y también ofrecer los cauces judiciales adecuados para que cualquier daño que se haya sufrido por parte de los individuos en el despliegue de los sistemas de inteligencia artificial pueda ser debidamente examinado y reparado. Desde luego que ya hay muchos proyectos, principalmente en América Latina, que ponen en práctica el modelo propuesto de gobernanza ética feminista. En América Latina, el proyecto Incubating Feminist AI de A+Aliens han promovido el desarrollo de tecnologías co-creadas con comunidades marginalizadas, orientadas al cuidado de la justicia social. Hubo distintos eventos, conferencias o simposios como los aportes feministas a la inteligencia artificial organizado en colaboración con UNESCO, que logró articular recomendaciones que alimentaron, desde luego, la cumbre latinoamericana de las altas autoridades en inteligencia artificial. El proyecto Towards Real Diversity and Gender Inclusion
en AI Ecosystem, impulsado por el Grupo para la Inteligencia Artificial, desarrollando herramientas prácticas para transversalizar la perspectiva de género en todo el ciclo de los sistemas de la inteligencia artificial. Es otro ejemplo de buena práctica, prueba viva de que una inteligencia artificial ética y feminista es posible. Porque es más que necesario en este momento optar por una gobernanza ética y feminista en el marco de la protección internacional de los derechos humanos, democrática y en cumplimiento de los principios del Estado de Derecho. Principalmente porque la inteligencia artificial en este momento está siendo objeto de regulación progresiva. El marco jurídico de la gobernanza de la inteligencia artificial es todavía incipiente y fragmentado. A nivel global, a pesar del hecho de que la importancia de la inteligencia artificial ha sido, desde luego, destacada tanto por la Organización de Naciones Unidas como por la OCDE, pues no hay instrumentos normativos vinculantes. Destaca, desde luego, la recomendación del Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial, promoviendo el uso sostenible de la inteligencia artificial basado en valores humanos, derechos fundamentales y principios democráticos, pero aún hay una regulación multinivel de la inteligencia artificial muy dispar desde la perspectiva de los derechos humanos. En los últimos años, la comunidad internacional ha intensificado ciertos sus esfuerzos para regular la inteligencia artificial, destacando recomendaciones no vinculantes como la de UNESCO de 2021, relativo a los principios éticos en inteligencia artificial orientados al respeto por la dignidad humana, la diversidad, la igualdad de género, o la recomendación de la OCDE promoviendo una gobernanza responsable con énfasis en la transparencia y la inclusión, aunque ambos en fuerza jurídica obligatoria. Estas iniciativas, aunque valiosas, carecen aún de mecanismos efectivos que puedan exigir el cumplimiento de dichos principios o la supervisión de ello. En el plano europeo, no obstante, hay un avance más significativo en la producción de la normativa vinculante. Por un lado, la regulación sobre la inteligencia artificial de la Unión Europea busca establecer un marco legal uniforme para el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, clasificando las tecnologías según el nivel de riesgo. Si bien este enfoque, desde luego, ha sido celebrado por su carácter pionero, desde su mirada feminista presenta importantes limitaciones. El enfoque basado en riesgos técnicos no capta adecuadamente los daños estructurales e interseccionales que la inteligencia artificial puede infligir, especialmente sobre mujeres, personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, personas racializadas o con discapacidad. Además, el análisis sobre la perspectiva de género en este caso es marginal. Las obligaciones sobre impacto en derechos fundamentales siguen siendo demasiado débiles, especialmente en lo que concierne a los actores privados. Por otro lado, si miramos el convenio marco del Consejo de Europa sobre la inteligencia artificial, los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, adoptado hace menos de un año, en 2024, representa un hito normativo por su enfoque integral, universal y vinculante. A diferencia de la regulación de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, el convenio incorpora explícitamente principios de precaución, participación, rendición de cuenta, estableciendo obligaciones vinculante a los Estados para realizar evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, incluyendo consideraciones sobre equidad, género, sostenibilidad. Sin embargo, su aplicación depende de la voluntad política de los Estados miembros. Es un convenio marco y aún enfrenta, desde luego, desafíos en su implementación práctica, sobre todo en contextos actuales de institucionalidad débil y baja participación en la sociedad civil. Desde una perspectiva feminista, ambos instrumentos avanzan, desde luego, en la dirección correcta, pero requieren un compromiso más profundo con la redistribución del poder, la reparación de desigualdades históricas y la justicia epistémica. La gobernanza de la inteligencia artificial, desde luego, no puede reducirse a parámetros técnicos o meros principios éticos. Ha de ser una gobernanza transformadora que parta de las voces y experiencias de quienes han sido históricamente excluidas del diseño tecnológicos y que integre la igualdad de género como eje estructural, no como elemento accesorio. Es urgente, por lo tanto, construir una estrategia jurídica combinada, no solamente actualizar tratados existentes
mediante protocolos, avanzar hacia un tratado global sobre derechos digitales, pero también fomentar la interpretación progresiva, dinámica, tanto por tribunales nacionales e internacionales, a la luz de los estándares internacionales de protección de derechos humanos adaptados a la era digital. Hemos hablado antes sobre las evaluaciones de impacto en derechos humanos, un componente esencial para prevenir daños y garantizar la transparencia, la gobernanza en materia de inteligencia artificial. Inspirado en los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, las evaluaciones de impacto en derechos humanos permiten identificar riesgos antes del despliegue de los sistemas de inteligencia artificial. Los Países Bajos han sido, desde luego, uno de los primeros en introducir la obligación legal de realizar estas evaluaciones. El trabajo del Instituto Danés de Derechos Humanos es clave, ofreciendo herramientas prácticas para su implementación. El mismo Convenio Marco del Consejo de Europa, adoptado en 2024, establece desde luego la obligación de evaluar iterativamente los riesgos hasta la creación de mecanismos de seguimiento, como las conferencias de las partes. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el momento TUC, ha defendido la incorporación obligatoria de evaluaciones de impacto de derechos humanos y derechos fundamentales también en el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, cosa que no ha sido, desde luego, no ha prosperado, subrayando en aquel momento, no obstante, que su omisión ponía en riesgo la protección efectiva de los derechos. Margaret Hagan ha desarrollado un enfoque de diseño de la inteligencia artificial centrado en las personas. Esto desde luego que se puede aplicar al desarrollo de la inteligencia artificial. Su trabajo es principalmente relacionado con la resolución de conflictos, proponiendo sistemas empáticos, navegables, comprensibles, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. Entre las recomendaciones que destaca son entablar procesos legales comprensibles, herramientas personalizadas, lenguaje accesible, sensibilidad cultural, mejoras interactivas con la participación real de los usuarios. Prácticamente, diseñar teniendo en cuenta la perspectiva de género desde los márgenes no limita en este caso la innovación, sino que la fortalece. Una inteligencia artificial que sirve a los más vulnerables, funciona mejor para todos y para todas. Hay muchos derechos humanos y libertades fundamentales amenazadas actualmente por el uso, diseño y despliegue de la inteligencia artificial, a pesar de que la inteligencia artificial, desde luego, puede ser visto como un motor progresivo para la realización y el respeto de los derechos humanos. Puede, desde luego, ofrecer soluciones valiosas para problemas sociales, pero desplegando sistemas de inteligencia artificial sin una supervisión rigurosa ni una base ética sólida, puede socavar derechos humanos fundamentales. Desde una ética feminista no basta con minimizar los riesgos, sino deberíamos luego identificar claramente esos riesgos y actuar para proteger a los individuos, no solamente offline, sino también online, contra violaciones de derechos humanos. El derecho a la igualdad y a la no discriminación. Desde luego que la inteligencia artificial, cuando se entrena con datos históricos sesgados, tiende a replicar y a menudo a amplificar desigualdades preexistentes. Las mujeres, especialmente aquellas racializadas, indígenas, migrantes o con discapacidad, sufren un doble o triple riesgo de ser discriminadas. Hay muchos ejemplos, como por ejemplo un estudio de Amazon que revela que el sistema de contratación automatizada penaliza los currículums que contenían palabras como Women's Chess Club Captain por haber sido entrenado con datos de contrataciones previas dominadas por experiencias principalmente masculinas. En Brasil, por ejemplo, distintos estudios sobre el conocimiento facial en espacios públicos han evidenciado tasas mucho más altas de falsos positivos en mujeres de otras razas, lo cual puede conducir a arrestos erróneos, criminalización injusta, etcétera, etcétera. El mismo derecho a la privacidad y protección de datos es quizás el más
el que sufre más violaciones en el entorno digital. En contextos marcados por violencia de género, la recopilación de datos personales, especialmente de salud sexual, reproductiva, puede tener consecuencias devastadoras si no está protegida adecuadamente. Aplicaciones de seguimiento menstrual, embarazo, compartiendo información con terceros sin consentimiento informado, amenazando gravemente a la autonomía corporal de las personas. Tecnologías de vigilancia predictiva desplegados en asentamientos informales o varios periféricos, aumentando la exposición de las mujeres al control estatal sin transparencia ni garantías legales. No solamente el derecho a la privacidad, sino también la libertad de expresión y el acceso a la información pueden ser afectadas por el uso y despliegue de la inteligencia artificial. Las decisiones algorítmicas sobre qué contenidos se muestran, se ocultan o se eliminan afectan directamente a la capacidad de mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, de participar en el mismo debate público. Las redes sociales, mediante algoritmos opacos, han censurado en muchas ocasiones imágenes educativas, mientras que contenidos misóginos, transfóbicos continúan circulando impunemente. Ha habido muchos informes sobre activistas que han sido silenciadas o etiquetadas como contenido sensible, denunciando violencias machistas o promoviendo derechos sexuales. La inteligencia artificial impacta fuertemente los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos al trabajo, a la educación, a la seguridad social, los algoritmos que determinan elegibilidad para subsidios o atención sanitaria. No suelen considerar las realidades de mujeres trabajadoras informales, madres solas, personas trans. Esto genera desde luego exclusiones estructurales disfrazadas de neutralidad matemática. El derecho a un recurso efectivo y el derecho al acceso a la justicia es desde luego también afectado por la opacidad algorítmica. Cuando una persona recibe una decisión judicial, como el rechazo de una prestación, el cierre de una cuenta, una condena judicial influenciada por la inteligencia artificial, muchas veces no tiene forma de entender ni impugnar la decisión, vulnerando el principio del debido proceso, generando una justicia de caja negra, igual que se define actualmente la inteligencia artificial. La ausencia de trazabilidad, explicabilidad, no es un simple fallo técnico, es una amenaza directa al Estado de Derecho y a la capacidad de ejercer sus derechos fundamentales. A modo de conclusión, me gustaría destacar que la expansión acelerada de la inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos regulatorios de nuestra era. Su impacto transversal sobre la vida pública, las instituciones y los derechos individuales exige una reflexión profunda sobre cómo garantizar que su desarrollo, que su uso estén alineados con los principios fundamentales que rigen nuestras sociedades: la dignidad humana, la igualdad, la libertad, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. Para que la inteligencia artificial pueda contribuir positivamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y al cumplimiento de los principios democráticos, es imprescindible establecer marcos jurídicos claros, mecanismos institucionales efectivos y procesos participativos que aseguren la protección y promoción de los derechos humanos en todo el ciclo de vida de estas tecnologías. En este sentido, la incorporación de evaluaciones de impacto de derechos humanos, el diseño inclusivo de sistemas algorítmicos y la garantía de vías de recurso accesibles son elementos centrales de una gobernanza responsable. El enfoque feminista propuesto no pretende ser un añadido ético, sino una perspectiva estructural que permita identificar desigualdades persistentes, de distribuir el poder y priorizar la justicia epistémica en la toma de decisiones tecnológicas. Afirmar los marcos internacionales existentes, adaptarlos a las nuevas realidades digitales y complementarlos con normas vinculantes constituye una tarea urgente y necesaria para evitar que la inteligencia artificial profundice brechas ya existentes. En definitiva, la inteligencia artificial debe ser comprendida no solo como una herramienta técnica, sino como un espacio político, normativo, que debe ser gobernado bajo los principios de legalidad, transparencia, equidad y participación. La sostenibilidad democrática de nuestras sociedades dependerá en gran medida de todas nuestras capacidades para integrar los principios
de respeto de los derechos fundamentales, democráticos y del Estado de Derecho desde una perspectiva feminista, integradora, en la arquitectura digital que estamos construyendo. Muchas gracias y espero que disfruten de todas las ponencias e intervenciones en esta quinta edición del Congreso Feminismo Digital.